este devocional. Es bueno notar que la predicación del Evangelio es para nuestro bien, es la proclamación de la buena nueva para salvación y también para edificación. Es bueno notar que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y el Señor Jesús nos llamó a esto. Nuestra palabra es la proclamación de lo que Dios nos ha revelado, que nos ha hecho bien, lo declaramos para el bien de los demás. El propósito de este mensaje es para que los que no han entrado entren en la familia del Señor y los que están dentro de la familia sean edificados, animados a seguir adelante y a hacer luz donde ellos están. Así que meditar la palabra es mantenerse en contacto con Dios. Meditar la palabra es recibir el gozo que viene del Señor. Hoy vamos a abrir la palabra en Primero de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la arena de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a su nombre. Aleluya. Es importante notar que es una grande palabra. Es una palabra poderosa, una palabra de fe, una palabra de confianza en el eterno Dios. Y para nosotros que hemos recibido a Cristo, debemos recordar que Dios hizo una promesa, que Él no nos desamparará, Él nunca nos va a dejar. Elías recibió la palabra y dio paso para llegar a Sarepta. Encontró a la viuda, pero de toda evidencia, físicamente, la viuda no parece a la persona que puede suplir a la necesidad de Elías. Ella estaba también en necesidad. No le queda mucha harina, no le queda mucha aceite. Mas la palabra de Jehová fue clara para Elías. Y viendo esta situación, Elías, siendo el más necesitado, el que no tiene físicamente nada en la mano, fue él que habló a la mujer diciendo: no tengas temor. La realidad que tú estás viendo es aparente. La verdadera realidad, lo que me llevó hasta aquí, es la palabra de Dios. La realidad verdadera es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que creerla. Dios dice que tú me vas a dar de comer. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vete, prepara un poquito para mí primero. Así tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Dios primero. Y después tú vas a hacer lo que tú pensabas hacer para tu hijo. Entonces, después que tú me des un poquito, tú vas a dar para tu hijo y también vas a recibir. Y entonces,
Elías está llevando a la mujer a hablar el mismo lenguaje, a actuar conforme a la palabra de Dios. Porque según lo que ella dijo, yo no puedo alimentarte. Lo que Dios dijo, yo no sé, pero yo no tengo nada. Lo que Elías está haciendo es llevar a la mujer a actuar su fe. Es lo que tú y yo debemos hacer. Por eso él dijo a la mujer, no tengas miedo. En vez de tener miedo, ¿qué hay que hacer? Actuar, en dar. La mujer estaba actuando en el hecho de dar este poquito pan. La mujer estaba poniendo por obra la palabra de Dios según Dios declaró. La mujer iba a alimentar a Elías. Entonces, Elías dijo, bueno, vamos a trabajar sobre esto, en actuar para glorificar el nombre de Jehová. Y mira lo que la palabra dice cuando tú y yo lo pongamos en práctica. Me gusta esto. El versículo 14, Elías dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Para que esta promesa, que es algo nuevo, sea cumplida en la vida de la mujer, ella tenía que actuar conforme a la palabra de Dios, que ella va a alimentar a Elías. Me llama la atención lo que Dios está haciendo en la vida de la mujer. Dios mandó a Elías no solamente para que la mujer sea la persona, para que la mujer sea la persona que va a alimentar a Elías, pero también para suplir una necesidad en la vida de la mujer. Dios obra milagros. En Juan, el capítulo 6, podemos ver que ahí hay una historia que revela lo que nuestro Señor puede hacer en nuestra vida. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sanaba a los enfermos y la gente veía en esto y le seguían. Y eso me llama la atención. Leyéndote esto, estoy diciéndote que el mismo Señor que hizo estas cosas quiere sanarte, quiere actuar en tu vida. Él quiere hacer lo mismo en tu vida, porque la palabra de Dios declara que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y esto es la base de nuestra fe. La palabra de Dios escrita, cuando la decimos, vuelve a ser viva y eficaz cuando la repetimos, cuando la creemos, cuando actuamos conforme a esta palabra. Dios va a manifestar su gran poder en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Entonces, todavía el Señor Jesús sana. Mire, después de esto, versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor ve la necesidad con esta gran multitud y comparte con Felipe. Él, viendo la multitud, ve a cada persona y ve la necesidad de la multitud y busca cómo suplir esto. Cuando tú estás en un problema, el Señor lo sabe y Él está pensando en ti, en cómo darte la solución. Muchas veces nos quejamos, Señor, pero Él sabe esto. Acuérdate que un día dijo, vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad. Entonces, hizo la pregunta, pero la palabra de Dios declara esto, decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Aleluya, gloria a Dios. Él siempre sabe lo que ahí ha de hacer, lo que Él tiene que hacer, Él lo sabe.
esto me llama la atención y me da seguridad en caminar con él. Mire, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? La conversación del Señor con los discípulos me revela que nosotros tenemos una mente limitada. Los sentidos nos limitan. Mas el Señor, ya la palabra nos dice, sabía lo que Él había de hacer. Lo que Felipe dijo no es alentador. Lo que Andrés dijo, peor. Dice, pero mire, lo único que tenemos es lo que un niño insignificante tiene. No puedo hacer nada para tantos. Escucha bien lo siguiente. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar los niños y las mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Me llama la atención aquí, cuando ellos, los discípulos, Andrés y Felipe hablaban con respecto a lo que ven y a su lógica humana. Cuando el Señor recibió los panes y los peces, lo único que hizo es darle gracias al Padre Celestial. Encomendó los panes al que tiene poder para multiplicar. Él no tuvo temor, sino encomendó los panes y los peces, los pescados, los pececillos. Y mira lo que la palabra de Dios declara. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Si todavía tú no has creído en Cristo, es tiempo de saber que Él vino para morir por tus pecados, pero Él vino también para mostrarte el corazón del Padre Celestial. Él es amor, Él es el Dios Todopoderoso. Él piensa en ti, Él piensa en tu bien. Esta multitud tenía problemas de salud. El Señor por milagros sanó a los enfermos. Pensaba en su buena salud. Vio que ellos tenían otra necesidad de pan, de comer. Y entonces empezó a buscar la solución. Cuando los seres humanos mostraban que era imposible solucionar este caso, Él mostró que para Él nada es difícil. Así que el Señor te está hablando, ven a Él. Y tú que todavía estás pensando, hesitando, es tiempo de tomar la decisión. Y mire cómo se toma la decisión. Creyendo que Jesucristo murió por tus pecados y Él resucitó de los muertos. Y proclamando con tu boca que Jesús es tu Señor. De esta forma, dice la palabra, serás salvo. Y para ti que has recibido a Cristo, estamos viviendo en este mundo. La palabra nos declara que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Cristo fue para prepararnos un lugar. Mientras estamos aquí, nuestra mirada debe ser enfocada
puesta sobre Cristo Jesús. Su sistema, su manera de hacer y la manera de hacer del mundo totalmente diferente. Él dio un día que tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Igual, aquí, Él sabe. Y entonces, Él te dice lo único por lo cual tienes que preocuparte es buscar el reino de Dios y su justicia. Tu vivir diario debe ser esto, buscar cómo agradar tú a Dios, cómo estar, cómo mantener esta comunión entre Dios y tú, cómo hacer para que tu vida refleja la vida de Cristo, cómo hacer que Cristo sea visto en ti, en tus conversaciones, en tu andar. Debe mostrar el carácter de Cristo. Y esto se hace día tras día. Y el diablo viene con los placeres de este mundo. Él viene con los afanes de este mundo para anular la palabra. No vamos a permitir esto. El que hizo el cielo y la tierra, Él tiene la soberanía. Es Él que toma la última decisión. Su palabra tiene poder creador. Lo que la mujer viuda veía es la limitación de los sentidos. Lo que Felipe vio era la limitación de los sentidos. Lo que Andrés dijo, limitación de los sentidos. El Señor fijó su mirada sobre el Creador, dándonos un ejemplo que en medio de la imposibilidad, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, nuestra mirada debe ser puesta sobre aquel que es nuestro Padre Celestial, quien nos prometió que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Quiero orar por ti, tú que has recibido a Cristo, se ha edificado, tú que hoy quieres entrar en la familia del Señor. Recuerdas que Él ha dicho que nunca te va a desamparar. Así que tú estás tomando una grande decisión que va a cambiar toda tu vida. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está viendo este video. Tu palabra, que es viva y eficaz, ha sido proclamada. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, que en sí es semilla de vida, de paz, de gozo, de provisión. Que esta palabra ministre a cada corazón. En el nombre de Jesús, Satanás, te recuerdo tu derrota. Tú has sido vencido para siempre. Somos de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Él está supliendo a cada necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amado Padre, te doy gracias por la vida que nos das hoy. Gracias por el pan. Gracias por el aceite. Gracias por multiplicar el pececillo. Gracias por la sanidad, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.